Buenos días, Panamá. Bendiciones, amados oyentes. Una vez más, el pastor Efraín González, queriendo bendecir tu vida en este día con la palabra de Dios. Para ello quiero invitarte a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 21. Hoy vamos a hablar de ese amor incondicional o amor recíproco. Vamos a hablar sobre lo que la humanidad necesita para amar como Dios lo establece. ¿Qué necesitas tú o qué necesito yo para que nos amemos como Dios lo ha establecido? Lo primero que podemos observar es que necesitamos conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. El apóstol escribe en el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Necesitamos conocer y creer cómo manifestó Dios su amor para nosotros enviando a su Hijo. El versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Cuando tú y yo comprendamos la manifestación de este amor y comprendamos su dimensión, nos daremos cuenta que sí vale la pena amarnos como seres humanos. Porque a través de la manifestación de este amor es que tú y yo podemos vivir por medio de Cristo. Por otro lado, necesitamos conocer y creer en qué consiste ese amor. En el versículo 10 y en el versículo 11, el apóstol Juan escribe: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Para que en esta nueva normalidad a la que nos adentramos los seres humanos, nos amemos unos a otros como Dios lo establece, tú y yo necesitamos conocer ese amor, creer en ese amor, el cual nos manifestó enviando a Cristo Jesús para que tú y yo vivamos por medio de Él. No solo debemos conocer ese amor, sino creer de corazón. Creer en que Dios ofreció a su Hijo en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué permitir que exista entre nosotros diferencias, enemistades, contiendas, pleitos, cuando lo que debemos hacer es amarnos los unos a los otros, así como Dios nos amó a nosotros? Para que tú y yo nos amemos como Dios lo establece, se necesita nacer de Dios. En el versículo 7, 8, el apóstol Juan escribe: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Podemos observar que el que ama es nacido de Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La pregunta es: ¿cuándo saber que hemos nacido de Dios y que conocemos a Dios? Cuando somos capaces de amar sin discriminación, sin prejuicio racial o social, cuando amamos al prójimo como a hijo de Dios. Se necesita conocer, creer en su amor, nacer de Dios y conocer a Dios. ¿Somos capaces de amarnos? ¿Estás convencido o convencida que has nacido de Dios? ¿Conoces tú a Dios? Porque Dios es amor. Para amar a la otra persona
Necesitamos conocer a Dios, porque Dios es amor y el amor es de Él. Si no amamos o no conocemos a Dios, no estamos capacitados para amar a los demás. Para que los seres humanos se amen unos a otros en esta nueva normalidad, no solo necesitamos conocer o conocer el amor de Dios o nacer de nuevo. Necesitamos tener el Espíritu de Dios. Dejar que Dios nos dé de su Espíritu. El apóstol Juan lo confirma en el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es importante destacar lo siguiente: el Espíritu no mora en nosotros por causa de nuestro amor, todo lo contrario, mora en nosotros para capacitarnos para amar. El Espíritu nos capacita para amar. El apóstol conocía que permanecía en Dios y Dios en él porque había recibido del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le capacitaba para amar a los demás. Amados oyentes, no traten de amarme si aún no tienen ese espíritu, porque pronto dejarán de amarme. El espíritu que Dios nos da nos capacita para amar aún a aquellos que son difíciles de amar. Pídele a Dios que te dé de su espíritu, para que puedas amar sin acepción de persona. Él te capacitará con su amor para que puedas amar a los demás. Por otro lado, también para que podamos amarnos como Dios lo establece, necesitamos vivir como vivió Jesús en esta tierra. En el versículo 17, el apóstol Juan escribe: ese amor se manifiesta plenamente en nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? En el capítulo 2, versículo 6, él dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vivir como vivió Jesús es andar como él anduvo. Jesús anduvo en obediencia todo el tiempo, obedeciendo al Padre. Jesús anduvo en amor y en compasión por la humanidad, sanando y proclamando el Evangelio, compartiendo el reino de Dios. Vivir como vivió Jesús es testificar y confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando amamos a las personas, les hablamos del amor de Dios. Les predicamos que ese amor ha sido manifestado por nosotros en la cruz del Calvario para que podamos vivir por medio de él. Cuando amamos a los demás, no solo nos preocupamos por las necesidades materiales de la persona, le confesamos que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El apóstol Juan en el versículo 14, versículo 15 escribe: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando tú y yo conocemos a Dios y conocemos en qué consiste su amor, creemos de corazón, nacemos de Dios, recibimos su Espíritu y vivimos como vivió Jesús. Su Espíritu nos capacita para amar al prójimo y no solo pensamos en el bienestar físico de esa persona, sino que le predicamos de Cristo, le predicamos de ese amor porque le amamos y queremos que esa persona también disfrute del amor de Dios. La persona que no conoce a Dios solo le interesa la ayuda material que alguien le pueda dar. Pero los que conocen a Dios y nacen de Dios aman, y aún mucho más allá. Les interesa ofrecer también esa ayuda espiritual y emocional para que gocen del amor que Dios nos da. Para que en esta nueva normalidad nos amemos unos a otros, se necesita permanecer en el amor. En el versículo 16 dice:
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando amamos y continuamos amando, permanecemos en Dios y Dios en nosotros. La única fórmula para saber que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros o en nuestras vidas es cuando permanecemos amando a los demás como Dios lo establece. No podemos decir que se terminó el amor o que se ha acabado las ganas de amar, porque el amor es eterno, el amor es para siempre, el amor es Dios y Dios nos ha permitido amar de esa manera. El apóstol Juan dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. La única manera para saber si Dios está entre nosotros es cuando nos amamos los unos a los otros con ese amor incondicional, recíproco. Amados, dice el apóstol Juan, nadie ha visto a Dios jamás. En el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados oyentes, el amor no es una opción, no es algo que tú puedes decidir a quién amo y a quién no amo. El amor es un mandamiento, es una orden de Dios, es un decreto establecido por Él. El apóstol Juan en el versículo 21 dice: nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y un mandamiento establecido por Dios es más que cualquier decreto de hombres. Y si respetamos y obedecemos los nuevos decretos que los hombres nos imponen, ¿por qué no obedecer el mandamiento de Dios? Cuando amamos y obedecemos, lo hacemos por amor. Cuando no amamos, no estamos facultados para obedecer. El que no ama no es perfeccionado por el amor de Dios y por ende teme, porque sabe que le viene el castigo. En el amor no hay temor, dice el apóstol Juan, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Hoy, la palabra de Dios nos invita a conocer y a creer en el amor de Dios, ese amor que Dios nos ha mostrado. Nos invita a nacer de Dios, a tener en nuestros corazones su Santo Espíritu, el cual nos capacita para amar y poder amar con libertad a los demás. La palabra de Dios nos invita en el día de hoy a vivir como Cristo vivió y a permanecer en ese amor. Para reflexionar, hagámonos esta pregunta: ¿cuánto amas a tus vecinos? ¿Cuánto amas a esa gente que te rodea? ¿Cuánto amas a los compañeros de trabajos con los que compartes a diario? ¿Cuánto amas a tu prójimo? ¿Quieres saber cuánto amas a Dios y cuánto le conoces? ¿Quieres saber si has nacido de Dios o no? ¿Si en verdad permaneces en Él? Hoy Dios nos dice: ama a tus hermanos, ama a tu prójimo y obedece su mandamiento. Déjate llenar por su espíritu, déjate capacitar por Él para que puedas amar a los demás sin prejuicios. Que Dios Todopoderoso te dé inteligencia y sabiduría y te ilumine para poner en práctica este mandamiento en esta nueva realidad que estamos viviendo. Que Dios te bendiga
te conceda paz y te llene de su sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.